Recuerdo ahora con esa pregunta que tenía Robin Daniel como un año, y ya yo no podía más, Katy, con mi matrimonio, con mi esposo. Yo estaba muy lastimada, había vivido un proceso bien delicado con él y él se quedó dormido. Yo tomé el arma de dotación de mi esposo y yo dije, aquí se acaba todo, pero era más la raíz de amargura, porque mira el pensamiento que Satanás colocaba en mí: si tú te matas con el arma de dotación, él va a ir preso. Yo quería era lastimarlo a él. O sea, yo ni siquiera era consciente de que era mi vida, de que tenía un niño. No, era, yo tengo que lastimarlo porque él me está haciendo daño. Y tomé esa arma en mis manos, y cuando ya la tengo ya para activar el arma, yo escuché un no. Así, un no seco. No. Y lo que hago es voltear y ver al niño en la cama. Y yo dije, ¿y mi hijo? ¿Qué iba a hacer de mi hijo? Yo solté el arma, abracé a mi hijo, lloré. Mi esposo supo eso ya muchos años después. Yo nunca lo confesé, nunca lo dije. Y ellos han sido ese motor. Hay hogares que no se destruyen de un día para otro, pero tampoco se restauran en una sola oración. Este episodio es la historia de una casa que conoció el silencio, las grietas, los vacíos, pero también conoció la voz de Dios. Gladys Gómez no solo fue mamá a los 18 años, ni solo una esposa en tiempos difíciles. Ella es testigo de que cuando Dios habla, la restauración comienza. Hoy su familia es el reflejo de amor, aunque aún vivan luchas. Porque el milagro no siempre es en el instante. A veces el verdadero milagro es seguir creyendo cada día. Familia Promesas Podcast, una vez más les damos las gracias a Dios por estar aquí en un nuevo episodio de nuestro gran programa. Hoy tenemos el privilegio y el honor de presentar a una excelente predicadora de la palabra, pero no solamente una predicadora, una gran sierva de Dios, una líder que se ha levantado y ha forjado un carácter grande, no solamente en ella, sino en la familia que Dios le ha entregado. A través de su ministerio y a través de todo lo que ella sirve para el reino de los cielos. Hoy tenemos esa invitada que con honor doy por presentada. Más que ser una líder para mí, es una persona que ha podido levantarme los brazos, y no solamente a mí, sino a muchas personas que la apreciamos y que la rodeamos a ella con mucho amor. Con ustedes, Gladys Gómez. Gladys. Wow. Qué Bienvenida a Promesas Podcast. No, yo feliz, encantada de estar aquí. Yo creo que Promesas Podcast era una promesa que tenía pendiente de poder estar acá con ustedes, y después de esa presentación, Dios mío, me siento honrada, me siento amada, me siento hija y feliz de estar aquí. Katy, gracias, estar a tu lado, Dios mío, de verdad que es un regalo de Dios. Así es, un regalo de Dios, y sabemos de que los tiempos de Dios son perfectos. No era antes ni era después, era hoy. Y bueno, qué bendición tenerte en este set. Sabes lo especial que eres para mí, no solamente para mí, sino para todas las personas que te queremos, que te amamos y que sabemos la gran mujer que eres y la gran sierva de Dios que eres. Pero bueno, vamos a ir entrando en detalle, Gladys. Me gustaría, como sabes, queremos que este testimonio pueda llegar a todas esas personas. Esa es la intención, que pueda llegar a esas personas y que haga rema en sus corazones, así como lo han hecho cada testimonio que nosotros hemos plantado a través de esta plataforma, a través de este medio. Y bueno, vamos a entrar en materia. Gladys, los micrófonos de Promesas están totalmente abiertos para ti, y pues abriendo tu corazón, sabiendo de que el testimonio que vas a dar, más que todo, es para la gloria y para la honra del Señor. Amén, amén. Bueno, te confieso y le confieso a todos los que hoy nos están viendo y escuchando que ha sido un día de muchas emociones. Desde que inició sabía que venía para acá, y fue un empezar a recordar, un retroceder desde mi inicio, desde que empecé a tener conciencia, ¿verdad? De mi vida y las situaciones que vivía, y el Señor empezó a traer
recuerdos muy puntuales que algunos para reír, otros para llorar, pero la gran mayoría para agradecer. Decir, Señor, definitivamente, aún sin yo conocerte, tú siempre estuviste. Se hace rema en tu vida que desde que estabas en el vientre, ¿verdad? Pudimos ver, nuestros ojos pudieron ver al Maestro y definitivamente decir hoy, siempre has estado. Yo no te podía, no te veía, no te reconocía, no te conocía, pero tú siempre has estado ahí. Así que ha Así sido es. un día lleno de muchísimas emociones y recuerdos. Y feliz de estar aquí, poder contar un poco. Y si en algo, y sé que sí, en el nombre de Jesús, lo que he vivido en mi vida se puede convertir en una curita para heridas que hoy necesitan sanar, bueno, entonces heme aquí, Señor. Amén, amén, así es, ¿no? Y de eso se trata, fluir a través de lo que Dios ya aportó en ti, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo importante. Bueno, Gladys, quisiera que nos contaras quién es Gladys o quién era Gladys antes de conocer a Cristo. Bueno, Gladys, antes de conocer a Cristo, Dios mío, un desastre. Como yo creo que como todos, a mí me encanta hablar de la misericordia de Dios. Hace poco compartía en nuestra congregación, Iglesia Triunfante, donde sirvo junto a mi familia, con nuestra pastora Edilza Segura, y hablaba un poco de esa misericordia y lo que significa misericordia, ¿verdad? Misericordia significa ser amado con todas tus miserias. Miseria y cordia que viene del corazón. Y dicen los estudiosos que miseria es el estado de alejamiento de la voluntad de Dios. Y entendí que en mis miserias, de estar en desacuerdo y alejada de la voluntad de Dios, Dios me amaba. Dios me amaba, Dios me cuidaba. Ahora cuanto más hoy que soy consciente de quién es Dios en mi vida y que ya no quiero vivir lejos de Él, cuánto más me puede amar Dios. Entonces, antes de conocer al Señor, vivía en miseria porque estaba lejos de Él. Estaba lejos y aún en desacuerdo con cosas cuando el Señor me enviaba a sus ángeles a hablarme de Él y yo no es el momento, no creo. Estaba en desacuerdo con lo que el Señor hablaba a mi vida. Era un estado de miseria. Y yo sé que hay muchas personas que hoy están en estado de miseria y hemos confundido esa palabra con pobreza. Y sí, es una pobreza, pero es una pobreza de estar alejado y de conocer a Dios. Esa es el verdadero significado de miseria y misericordia, que Dios me ama con todas las miserias. Entonces era una mujer con muchas miserias, una niña que vivió muchas cosas, pero que veía manifestaciones de Dios sin conocer a Dios. Me pasaban cosas que para ese entonces en mi edad eran extrañas, de ver cosas, de ver figuritas extrañas, de ver tamaños de sombra, de ver cosas, pero y tener temor, pero tampoco como hablarlo. No se lo decía a nadie, sino tenía miedo como cualquier niño de lo que veía y decía, quizás es un fantasma y esas cuestiones así que podía llamarlo por mi edad, pero desde niña veía manifestaciones. Me pasaba algo, Katy, es que yo llegaba a mi casa siendo una niña de 10 años y yo sabía lo que había pasado en mi casa sin que nadie me lo contara. Yo llegaba y veía a mis hermanos o algo y era una cuestión como si una película hubiese pasado por mi mente y ya yo sabía lo que había pasado. Si había una situación entre mi papá y mi mamá sin que me lo dijeran, yo sabía lo que había pasado. Y no entendía por qué, ni tampoco cuestionaba ni preguntaba, eran cosas que me pasaban. Recuerdo que un día estaba en casa de alguien y pedí el baño prestado y cuando estoy en el baño estoy mirando un balde, el tanque, como decimos nosotros acá en la costa, un balde con un trapero. Y yo estoy y me quedo mirando el balde y el balde ¡uf! Se rodó. O sea, yo lo que hice fue que salí corriendo, yo no encontraba, la puerta me quedaba chiquita, yo tenía que salir de ahí como fuera, pero igual yo seguía con mi vida.
muchos procesos, un hogar de un poco de ausencia y situaciones. Mis papás les tocó viajar, irse fuera del país, me quedé con familiares, viví muchas cosas durante mi niñez y después, bueno, llega el que hoy es mi esposo a muy temprana edad, mi novio de toda la vida, mi novio eterno, como le digo yo. Desde los 15 años nos hicimos novios y salgo embarazada a muy temprana edad. O sea, para mí él era un refugio de todo lo De que todo lo que vivía. viviste en tu Claro, niñez. para mí él era un Lo viste refugio. como de alguna manera, pues, teniendo a tu papá, lo viste como una figura también de protección y paternal. Total, me escuchaba, Ujú. le convenía escucharme en ese tiempo. Me escuchaba, podía conversar con él, sentía muchos cuidados de parte de él y se convirtió desde mis 15 años en mi todo. Él se convirtió en mi todo. Sí. No solamente era mi novio, era mi amigo, era todo para mí. Y salgo embarazada a muy temprana edad, Sí, de hecho aquí hablábamos de que saliste embarazada a los 18 años. a los También me 18 gustaría hacerte años. una pregunta muy puntual con respecto a eso, Gladys. ¿Qué pasó por tu corazón al enfrentarte a la maternidad siendo tan joven? Fue difícil, fue difícil, pero ahí también se vio reflejado como eso que mi papá sembró en mí. Mi papá Mm. tiene un dicho muy de acá, muy de nosotros, y mi papá decía, el que ensilla su burro sabe para dónde va. Entonces, desde el primer momento que salí embarazada, yo dije, yo tengo que afrontar. Esto me toca, o sí tengo que afrontar. Mi esposo en ese momento era mi novio y gracias a Dios también lo afrontó. Mucho miedo. Pensamos en todo lo que unos jóvenes a esa edad pueden pensar. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Pero el Señor no permitió que fuera más allá. Sí lo pensé, te soy honesta, el temor a lo que me estaba enfrentando. Tenía listo, Katy, ya tenía listo mi ingreso a la universidad. Eh, Mejor dicho, planes que tenía y llega un embarazo. Mi esposo acababa de terminar de prestar el servicio, se iba apenas para la policía, no sabíamos qué hacer, pero el Señor tenía planes con ese Tenía embarazo, propósito. propósito con ese bebé que ya estaba en mi vientre. Pasé muchísimas cosas en mi embarazo, muchísimas que hoy entiendo el por qué las vivía. Desde el momento uno, en el momento del nacimiento y aún procesos que sigue viviendo. Mi hijo mayor, Robin, él estuvo acá con ustedes, tu amigo, Claro, mi amigo. estuvo aquí. Recuerdo que tenía 2 meses de embarazo, Katy, y iba en la moto. No se monten en motos embarazados. Iba en una moto con mi esposo y en un semáforo la moto se desliza, caigo debajo de un bus. Caigo debajo de un bus en pleno semáforo y la gente empieza a gritarle al bus. Imagínate nada más y nada menos, no sé si puedo hacer la propaganda, un Sobusa, son conocidos aquí, tienen sus nombres propios. Y la gente empezó a gritar que no arrancara porque yo había caído debajo del bus. Embarazada. Embarazada, tenía de 2 a 3 meses embarazada. Después cualquier día estoy en la terraza de mi casa y no me explico cómo. Era un piso bastante alto, estaba en una mecedora y caigo de la mecedora como si me hubiesen empujado. Caigo de la mecedora. Cuando llegan los 5 meses de embarazo, voy a mi control y me dice el médico, a ti hay que desembarazarte inmediatamente, hay que sacarte al bebé. Wow. O sea, él no me daba esperanza de que el niño poder colocarlo en una incubadora. No. O sea, y al ver lo que él me decía, recuerdo que el bebé, Robin, empezó a moverse y yo le decía, no puedo hacerlo, él está vivo. Y él literal, sus palabras literales, si tú no sacrificas a ese hijo, tú vas a tener problemas más adelante, se te puede morir en el vientre, ni cuenta te vas a dar, te va a dar peritonitis y vamos a tener que extraerte todos tus órganos reproductores y demás, o sea, tu matriz y
te vas a quedar sin hijo y eres una niña, tienes 18 años. O sea, sacrifícalo y después planificas y tienes tu hijo. Cuando él me dice eso, yo recuerdo que el corazón se me quería salir del pecho y él empezó a moverse como diciéndome, mamá, yo estoy aquí, no lo hagas. Y salí corriendo de esa clínica y mi mamá atrás, mi mamá detrás de mi nena, pero una mamá preocupada. Claro. Mira lo que te está diciendo el médico, o sea, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Recuerdo que mi pensamiento era, si él se va a morir, nos vamos los dos. Pero yo no voy a permitir, yo no me voy a sacar a mi hijo. Fuimos a otro médico, el otro médico, cristiano, no sabía, no buscó un cristiano, yo no era cristiana. Y el médico me dice, todo lo que te dijo el médico es verdad, pero tú crees en Dios. Yo me quedé como, sí, yo sé que hay un Dios en los cielos. Me dice, necesito que creas en Dios. No era él quien me estaba hablando. Yo pude encontrarme en la primera escena con el enemigo hablándome. Claro, total. Y pude encontrarme con un enviado de Dios diciéndome, Ángel. necesito que tú creas. Yo te voy a hacer ecografías cada 8 días, maduración de pulmones, un seguimiento total. Vas a pasar más en la clínica que en casa, pero ese bebé va a nacer. Fue la primera vez, Katy, que yo asistí a una iglesia cristiana, porque él me lo dijo, busca una iglesia cristiana y empieza a pedirle al Señor por ese bebé, porque ese bebé va a nacer. Recordé una señora que siempre, la importancia de evangelizar, de llevar la iglesia a las calles, de tocar las puertas, de dar un tratado. Recordé una vecina, una señora que llegaba a la casa, llegaba a la cuadra, iba todos los viernes a predicar en la cuadra y llegaba a las casas. Y cuando la vi, le dije, yo necesito que usted me lleve a la iglesia donde usted asiste, porque yo tengo esto, esto y esto. Esa señora me abrazó espiritualmente, empezó a hablarme de Dios, me llevó a la iglesia. Pasaron algunos meses y faltándome una semana para los 7 meses, voy a mi control y el médico me dice, tú vas a desembarazar ya, pero tranquila, que todo va a estar bien. Todo estuvo bien, Katy. Mi hijo nació, me hicieron la cesárea. Robin Daniel, un niño que le faltaba una semana para los 7 meses y no necesitó ni siquiera una incubadora. No se enfermó. Su nacimiento fue, quisiera decir hermoso, pero un bebé se da tan pequeñito, pero fue un nacimiento muy sano. Se desarrolló bien y vi a Dios. Vi a Dios sin conocerlo, porque yo no conocía al Señor, pero Él sí estaba ahí conmigo. Él estaba ahí contigo y estaba con tu hijo, porque Así como lo es. dice el Salmo 139, su embrión vieron Vieron. sus ojos. Así es. Y créeme, Gladys, que como dices tú, todo fue de propósito. Hoy en día, Robin Daniel, un gran profeta y un gran siervo de Dios, Amén. que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí. Y bueno, qué bendición saber de que Así es. a pesar de que no eras cristiana, fuiste una mujer muy sabia y apercibida y que no te dejaste de pronto intimidar por los dardos del enemigo, sino que más bien huiste y al final te pudiste topar con ese ángel Así que al es. final te fortaleció, no solamente en lo físico y por lo que estabas aconteciendo, sino también en lo espiritual, Amén. al Así punto es. de llevarte a correr a los brazos de Cristo a través de esa persona que por mucho tiempo te evangelizó, Así es. ¿verdad? Ay, bueno, Gladys. Bueno, y precisamente también me gustaría que de pronto me digas que de pronto, ¿cuál es esa oración o esa promesa de parte de Dios que ha marcado en ti ese antes y ese después? Hay una palabra que ha sido como rema en mi vida. Yo la dividí en Dios, bueno, creo que es el Espíritu Santo que me la reveló de esa forma, y está en Lucas 1:45, y es bienaventurada la que creyó, porque será hecho como se le dijo. Es cuando a través del Espíritu Santo Elizabeth tuvo esa manifestación del Espíritu Santo y se lo dijo a María. Elizabeth aún no sabía lo que le había dicho el ángel a María, ni a todo lo que ella se iba a enfrentar, pero en cuanto la vio, sintió la presencia del Espíritu de Dios y ella le da esa promesa. Un día la leí y no la leí ni siquiera en la Biblia. Me llegó esos mensajitos que te llegan, que se vuelven Esas perlitas cadena, que esas te llegan. perlitas, y yo leí esa promesa y mi corazón se quebrantó. Porque yo dije, ¿cómo hago para creer? Yo quisiera creer.
después de todo lo que viví, las manifestaciones que aún desde niña tenía de la presencia de Dios en mi vida, yo me aparté totalmente. Lo último que hice para el Señor, después del milagro de mi hijo, fue presentarlo a la iglesia. Yo lo presenté en la iglesia cristiana, Robin, y recuerdo que fue una pastora, una iglesia cerca a mi casa, y todo lo que yo oigo en mi hijo ese día me lo dijo la pastora, lo profetizó. Me dijo, lo que cargas en tus brazos es un profeta de las naciones y va a vivir muchas cosas, pero tranquila, Dios está con él y está con tu familia. Y cuando yo leo esa promesa, yo le decía al Señor, yo quiero creer porque cuando hiciste aquel milagro yo me aparté. Yo seguí con mi vida, de mundo, con lo que yo creía era correcto, y las miles de excusas que nos hacemos, y es Dios es el mismo, está en la iglesia que esté, ¿verdad? Sea aquí, sea allá, es el mismo Dios. Dios no me está pidiendo que yo deje esto, Dios no me está pidiendo que yo deje aquello. Y como hay un desconocimiento de la palabra de Dios, por eso la importancia de tú poder leer, cualquiera viene y te habla y tú crees. Yo no leía la Biblia, yo solamente escuchaba ciertas cosas que decían, y a todo el que me decía Dios, yo pues le creía de alguna forma, ¿verdad? Entonces cuando llega esa promesa a mi vida, se despertó en mí un querer empezar a conocer la palabra. Yo decía, ¿por qué dicen esto? ¿A quién se lo dijeron? ¿Por qué se lo dijeron? Y fue cuando empecé a ver que lo había dicho Elizabeth, que había sido para María, y a todo lo que se había enfrentado María, después de una promesa como esta, después de que el ángel se le manifiesta y le dice, vas a tener un hijo, se va a llamar, todo lo que pasó con Jesús. Pero si nosotras nos vamos a ese tiempo y al contexto de lo que estaba viviendo María, era bien delicado. Ok, heme aquí, me escogiste, yo lo voy a hacer, pero ¿a qué me voy a enfrentar? Quizás a ser apedreada, a que José me deje, a que mi familia no me crea, a que el pueblo me rechace. Yo me voy a enfrentar a todo, pero dice, bienaventurada, es dichosa, feliz. Y yo decía, ¿cómo ella puede aceptar con tanta felicidad todo esto, con lo que ella no sabe lo que se va a enfrentar? Pero era el simple hecho saber, Katy, de que sin importar lo que tú vivas, Dios está contigo. Y eso era lo único que le importaba a María, que Dios estaba con ella, aunque vinieran las tormentas que iban a venir, pero Dios estaba ahí. Entonces, esa ha sido la promesa rema en mi vida, porque me ha tocado vivirlo. Aún me ha tocado vivir lo que le dice un profeta a María tiempo después, cuando Jesús está en el templo, que van a presentar a Jesús al templo, y un profeta le dice que lo que ella estaba viviendo, todo lo que le decían de Jesús, un día se convertiría en espada que atravesaría su pecho. Y yo creer en esa promesa, Katy, a mí me ha tocado ver espadas atravesar mi pecho, en mi hogar, en mi matrimonio, mis hijos, pero seguir creyendo de que Dios está en medio de todo ese proceso que he podido vivir. No, y de hecho, Gladys, ahora que de pronto traes a memoria el tema de tu hogar, es muy importante saber de que eres esa persona que hoy en día sirve no solamente en tu hogar, no solamente eres esa mujer sabia que edifica su casa, sino que también te has levantado en pro de las familias. Eres esa líder que de alguna manera se ha encargado a restaurar muchas familias, no solamente en la congregación, sino también de manera independiente, sobre todo aquellas personas que de pronto saben de que eres conocedora de la palabra y que esas personas quizás no son cristianas, pero que en ti pueden buscar esa respuesta de Dios a través de lo que Él ya colocó en ti. En el caso del hogar, Gladys, nos gustaría que de pronto nos comentes, ¿en algún momento sentiste que tu hogar de pronto no iba a tener futuro? ¿Cómo sentiste tú? ¿Cómo viviste tú ese silencio? Totalmente. Mi hogar, yo creo que por mi cuenta y con todo lo que había vivido en mi matrimonio, mi hogar tenía ya un tiempo se acabó, era hasta aquí, de vencimiento. Vivimos muchas cosas. La profesión de mi esposo
nos tocaba viajar mucho. Viví gran parte de mi vida afuera, recorriendo pueblos, otras ciudades, y fue muy difícil. Muy difícil, Katy. Viví infidelidades. Tu esposo, hay que recalcar, él pensionado hoy en día, pensionado gracias de a la Dios. policía. Así es. Viví infidelidades. Y todo lo que conlleva una infidelidad. Tu autoestima, tu amor propio, raíz de amargura, soledad. Todo lo que trae con sí lo que es una infidelidad, que tu esposo te falte, ¿verdad? Te falta en muchos aspectos. Te falla el respeto. Automáticamente tú dices, no, a mí él no me ama. Aunque no te lo diga, lo está demostrando con hechos. Es más, yo tengo que decir que mi esposo y yo nos volvimos a enamorar. Con el amor a Dios, nos volvimos a enamorar también nosotros. Vivimos un tiempo también de violencia. Y en algún momento yo decía, la violencia de él no era hacia mí, porque nunca hubo un golpe, pero sí había violencia. Hoy te puedo decir que sí había violencia. Palabras fuertes, palabras de señalamiento, palabras de culpar. Cuando se presentaba alguna situación en el hogar, es que es tu culpa. Era algo mutuo. Y fueron momentos muy difíciles. Llega un momento de mi matrimonio. Mi esposo estábamos por recibir la vivienda militar, a comprar nuestra casa. Y fue el momento que yo dije, ya. Mi corazón no era el corazón que hoy quizás puedo tener, ¿verdad? Que Dios ha ido sanando y restaurando. Y mis pensamientos tampoco. Yo pensaba ya era en pos de mí misma, no en el pos de mi familia, sino yo pensaba en mí misma. Y yo decía, no, definitivamente ya yo con este señor he vivido no sé cuántos miles de años, ahora la casa no, o sea, la casa es mía. Esto fue lo que yo me gané, eso eran mis pensamientos. Claro. La casa es mía, entonces me entregan mi casa y chao. Ya teníamos de estar juntos 15 años, o sea, ya no más. Hasta aquí, pero no, tengo que ser inteligente, tengo que ser astuta, ese era mi pensamiento. Soportaste lo mucho, mi hijitica, vas a soportar lo que falta y vas a esperar tu casa. Ya yo asistí a la iglesia triunfante, porque a mí me lleva a la iglesia triunfante mi hijo, siendo un niño de 11, 12 años, me lleva a la iglesia triunfante. Pero yo asistí a la iglesia triunfante un domingo en la mañana y el domingo al mediodía, Katy, ya yo me estaba colocando tenis, yo me estaba colocando el chorcito aquel y ya yo me estaba preparando para salir en la tarde con mi esposo o con amigas a tomar, a rumbear y a todo. O sea, yo era una asistente porque mi hijo me insistía, mami vamos, yo lo hacía para complacer, pero cada vez que yo iba, algo iba sembrando el Señor en mí, pero yo aún no había soltado, yo no había dejado mi antigua forma de vivir. De hecho, recuerdo que cuando a veces mi hijo llegaba y yo tenía una cerveza en la mano, entonces era como se empezó a despertar un temor de lo que estaba haciendo. Entonces yo cogía la cerveza, Katy, y yo la escondía, porque ahí venía mi hijo. Entonces yo no decía, es Dios que ya me está avergonzando, sino que si ahí viene mi hijo, qué pena, me va a ver con la cerveza en la mano. Y esas fueron una de las cositas por las cuales yo fui dejando ciertas cosas. Iba a la iglesia, seguía con mi mundo, seguía asistiendo a lugares que no debía asistir, pensando que en cualquier momento ya mi matrimonio hasta ahí iba a llegar. No había ningún cambio. Estaba esperando la casa, nos entregan la casa, Katy. Y empezamos a hacer unos arreglos en la casa antes de mudarnos. Y yo tenía mi plan fríamente calculado. Cuando recibo una llamada, llega una llamada, su esposo sufrió un accidente, recibió un golpe en la cabeza y estamos en la clínica. No me dijeron más nada, sí me dieron nervios. Yo dije, ¿qué será? Porque ya había tenido experiencia con otras esposas de policía que esa llamada no le decía mucho y cuando llegaba se encontraban con otra cosa. Llegué a la clínica de la policía y lo veo, lo estaban atendiendo, pero pasaba algo, era que mi esposo no abría los ojos. Él tenía los ojos cerrados y aún tenía el casco. Él recibe el golpe aún teniendo el casco puesto. Y le hacen una placa, pero en los ojos cerrados. Y él sí repetía, siento la cabeza como un balón grande. Cuando recuerdo que le hacen una placa,
Y el médico dice, no se te ve hematoma, no se te ve nada, mira, te voy a mandar para la casa, vamos a darte tus 2 días de incapacidad, tomas para el dolor y listo. Cuando ya eso pasa, ya él sale de ahí, recuerdo donde le hacen la radiografía, mi esposo abre los ojos y él dice, yo no veo. Katy, yo me eché a reír. Yo dije, ahora quién sabe qué va a inventar. Yo le O dije, sea, tú pensaste que de pronto eso era una excusa claro, de él porque o no algo. le creía. O sea, ya yo no le creía a él. Ya no había confianza en ninguna especie. Yo dije, ¿ahora qué va a inventar? Quiere mínimo más incapacidades. Pero veo que empieza como a temblar, la voz se le entrecorta, y entonces cuando yo lo miro, ya yo ni lo miraba. Ni lo miraba. No había en mí misericordia para él. Cuando yo miro y veo que sus ojos no tenían estabilidad, la iris era una para un lado, una para el otro, y yo ahí como que te enfrentas y tú dices, no, aquí hay algo delicado. Inmediatamente todo cambió, no nada de alta, te vamos a remitir, llegó ambulancia, lo llevaron por una clínica de alto nivel, y empiezan los estudios y empieza a tornarse todo gris, empieza a cambiar todo. Empiezan diagnóstico, es que tienes el cerebro inflamado, es que el líquido rocea los huesecillos, le llaman unos huesecillos que están en la parte de atrás, es que esto, y cada vez lo que me decían era una cosa peor que la otra, hasta que llega el momento que hacen una junta médica y me dice el neurocirujano, me dice, tu esposo no va a volver a ver, tu esposo se atrofió el nervio óptico y él no va a volver a ver. ¿Cómo así? O sea, pero hay esto, hay tratamiento, él está joven, esto se puede. Mi última opción era Dios. Yo no pensé en Dios. Yo pensaba era en la ciencia y él me decía, si tú quieres, espera 6 meses, que es lo que va a durar para desinflamar el cerebro, lo llevas a una clínica militar de Bogotá y miras para ver. Algo se movió. Mira lo que hace Dios. El decreto de muerte para mi matrimonio lo había dado yo misma, es hasta aquí. Le había puesto fecha. Y justo en ese instante Dios interviene. Cuando yo recibo esa noticia, algo en mí se movió. Empezó a brotar misericordia. Yo lo llamé en ese momento lástima. En ese momento, qué lástima. Dios mío, ¿cómo lo dejo así? No puedo. Ahora yo no lo puedo dejar, yo no lo puedo echar. Pero no era eso, Katy, era misericordia. Que estaba el Señor moviendo dentro de mí. Lo llevo para mi casa después de muchos días hospitalizado y un día mi esposo convulsiona en mis brazos. Convulsiona en mis brazos. Hay una tarde que para mí fue muy dura y fue el día que yo llegué a mi casa. El día que yo llegué a mi casa, había muchas personas en la terraza. Estaba la abuelita de mi esposo, su mamá, mi mamá, y estaban mis 2 niños que estaban muy pequeños. 12 y 7 años podría ser. Y recuerdo que cuando subo el escalón, yo era su sostén, yo era su bastón. Y él mantenía su mano en mi hombro. Y yo sé que él se sentía tan vulnerable. Y me marcó mucho ver a mis hijos llorar con la mano en la boca para que su papá no los escuchara llorar. De ver a su papá así. Ellos se colocaron su manito en la boca y lloraban. Y ese día como el panorama de mi vida cambió. Cambió totalmente y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Qué viene para mí? ¿Qué viene para mi casa? ¿Qué viene para mis hijos a partir de este tiempo? Ya estando en casa, Katy, cualquier día lo llevo al baño y mi esposo me dice que se siente mal. Y yo lo quedo mirando y me llama la atención que sus ojos se colocaron fijos. Cuando él los tenía, como te conté, sí, fijos. Y alcancé a abrazarlo y hizo la primera convulsión. Yo empecé a gritar y entraron personas que estaban en mi casa. Y cuando me ayudan a levantarlo, Katy, de sus piernas para abajo todo era sangre. Era una hemorragia que mi esposo tenía, era sangre. Recuerdo que mi tía que estaba visitándonos ese día me dice, nena,
trata de limpiarlo un poco para cambiarlo. No nos dio tiempo, porque cuando empecé a tratar de limpiarle la sangre, mi esposo hace la segunda convulsión. Nos tocó envolverlo en una sábana y correr a la clínica con él inmediatamente. Ahí vi tantos actos de amor. Todo el que intentaba cargar a mi esposo no podía cargarlo, Katy. Él estaba tan descompensado que parecía una gelatina, estaba tan frío y tan sudado que no podían, intentaban cogerlo y nadie andaba para cargar a mi esposo. Y recuerdo que llega mi cuñadito, que en ese tiempo tenía como 17 años, Georgie, ya hoy en día ya es un hombre totalmente adulto, y de ver a su hermano así, lo toma por las piernas y se lo tira a la espalda, y es quien lo saca, porque vivíamos en un callejón y nos tocaba ir hasta el final. Katy, cuando llegamos a la clínica, los médicos corrieron y él entra a una sala de reanimación. Y recuerdo que le colocan suero de estroza a chorro en cada brazo. Y yo entendía que ni siquiera el médico sabía qué hacer. Las máquinas, todo lo que le colocaron para mirar, eso era a millón. Y el médico decía, va a entrar en paro. La presión estaba en el piso. Él va a entrar en paro. Y hace el primer paro. Y recuerdo que al ver todo el mundo corriendo, yo lo que hice fue que me tiré de rodilla al piso delante de todo el mundo y yo no leía la Biblia, Katy. Como te decía, yo no la leía. Y viene un susurro a mi oído del Salmo 121 que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y así como yo lo escuchaba en mi oído, así empecé a parafrasearlo lo que estaba escuchando. Y le decía al Señor, tú eres mi socorro, sálvale la vida. Se me había olvidado hasta que estaba ciego. Se estaba muriendo. Y le dije, devuélvele la vida y yo te entrego la mía. Yo te doy mi vida, yo te voy a servir, pero levántalo de esa cama porque mis hijos lo están esperando. Katy, cuando me levanto, fue un momento tan bonito que aún los médicos estaban en señal de reverencia, con sus cabezas inclinadas. El médico me saca y me dice, ven, cálmate, ya viene la ambulancia, lo vamos a llevar, para otra clínica, lo están esperando en UCI, y ya se empezó a regular. Cuando yo regreso, mientras llegaba la ambulancia, me dice mi cuñada que lo había dejado con él, me dice, Gla, él ve. Yo, ¿él ve? Sí, Gla, él ve. Y empiezo a acariciarle la cabeza, amor, ya le decía amor, ya había vuelto a decirle amor, y empiezo a acariciarle y él abre los ojos, yo le digo, tú ves, él me dice, yo te veo. Eso fue un milagro total. Aún así lo llevan y lo están esperando para UCI y él mismo le dice a la doctora, no me meta a UCI, yo estoy sano, yo estoy bien. Duramos como 15 días hospitalizados. La hemorragia siguió esos días, pero el médico, la doctora decidió dejarlo. No se atrevían a colocarle anestesia porque tenían miedo de que volviera a quedar sin vista. Hasta que lo hicieron para poder hacerle los estudios, endoscopia, todo lo que tenían que hacer para mirar de dónde venía la sangre, para revisar su nervio óptico. Al pasar los 15 días, vuelve y hacen una junta médica, entran los doctores y me dicen, yo no tengo explicación, no tenemos explicación. Ni siquiera una úlcera, Katy, había. Su hemoglobina nunca bajó, su nervio óptico estaba intacto. Mi esposo había recobrado la vida. Dios le había devuelto la vista para abrir mis ojos, porque el proceso fue para mí. El proceso lo vivió él, pero el proceso directamente fue para ti. Fue pero para también, de alguna manera, pudiste ver la respuesta de Dios en el momento que decidiste clamar y decir, mi socorro viene de ti. Así es. De pronto ver esa manifestación, ese milagro de Dios en la vida de tu esposo, sé que tuvo que haber marcado un antes y un después en tu vida. Totalmente. Tuviste que de pronto llegar a pensar, Señor, es necesario de que ahora yo sea la que te cumpla la promesa de servir, porque le hiciste a él esa promesa. Totalmente. Había obediencia. Yo decía, yo tengo que cumplirle, porque antes, ya conociendo al Señor, yo escuchaba a las mujeres decir, Dios restaura matrimonio, pero yo no estaba dispuesta. Yo decía, no, yo a este hombre lo dejo solo,
Un fin de semana que se vaya por ahí a rumbear solo y no, mínimo se va con otra. Esos eran mis pensamientos. Y yo sé que hay muchas mujeres que no han tomado la decisión de seguir verdaderamente a Dios porque tienen que dejar su antigua forma de vivir y no son capaces de hacerlo. ¿Y sabes qué pasó conmigo? Que el Señor me dijo, por amor a Él, no lo quieres dejar solo y quieres estar con Él en el mundo. Ahora, por amor a Él, tú me vas a seguir a mí. Porque si tú no me sigues, me lo llevo. O sea, es entender que todo lo que esté ocupando el lugar de Dios en tu vida y que a ti te esté impidiendo seguir a Cristo, Dios lo va a quitar. Dios lo va a quitar. O sea, relativamente ahí fue cuando tú pudiste de pronto decir, algo está cambiando y es necesario que yo también cambie. Se despertó un temor. Yo dije, yo no le cumplo al Señor esta promesa de seguirlo y la próxima vez se muere. O se mueren mis hijos. Mi pequeño que ya me llevaba a la iglesia, ya él no quería saber de Dios. Él ya no quería saber de Dios. No había un ejemplo de una mamá sabia, de un papá que quisiera buscar a Cristo. No lo encontraba. Y él lo que hizo fue que se apartó también del Señor. Entonces ya yo tenía un panorama distinto porque ahora yo quería que mi familia siguiera a Cristo, pero ya nadie quería. Porque mi esposo, con todo y lo que vivió, te tengo que contar, mi esposo no cambió. Fue sanado físicamente, pero su corazón no. Entonces, tú ahí entiendes cuando el Señor endurece el corazón del faraón. Y era porque Dios tenía que manifestarse a través de todas las plagas y demostrar que no hay Dios más grande que Él. No hay un Dios por encima de nuestro Dios. Entonces, el Señor endurece el corazón de mi esposo para poder mostrarme a mí quién era verdaderamente mi Dios y que yo pudiera amar a Dios. Porque yo seguía a Cristo por obediencia y temor, pero no amaba a Jesús. Yo escuchaba en la iglesia decir a las mujeres, Dios, yo te amo, y yo era muy honesta. Yo siempre he sido muy honesta con el Señor. Yo le decía, yo no te amo. Yo quiero decir, como ella dice, pero yo no lo quiero decir de palabras ni para que a mí me vean. Yo quiero amarte verdaderamente. Enséñame a amarte. Lo primero que hice, Katy, es que en mi casa, la primera habitación, me entregaron mi casa. Ya mi casa tenía una habitación para mi esposo y para mí, no como yo la tenía planeada. Y la habitación del primer cuarto, la mejor habitación, era la habitación para el Señor. Era la habitación. Tuve problemas con mi esposo por esa habitación, pero llegó un momento en que Dios se lo hizo entender. Ese era mi refugio. Yo le coloqué nombre. Esa habitación se llama Betel. Ahí yo tenía encuentros con el Señor. Ahí tuve encuentros sobrenaturales con el Señor. Y empecé a caminar con el Señor por obediencia, no por amor. Cuando ya llega el momento de poder decirte que me enamoré del Señor, fue porque mientras mi esposo me decía cosas hirientes, Dios me decía cosas hermosas. Mientras mi esposo tenía malos comportamientos, Dios me abrazaba, el Espíritu Santo se me revelaba. Mientras que con mi esposo todo era un caos, yo trataba de dejar, y sé que mujeres se van a identificar conmigo, trataba de dejar la casa todo organizado. La comida lista, decía que este hombre no hable por ningún lado. Pero nada, yo llegaba y ya yo lo encontraba en la puerta con la mano en la cintura, parecía una tetera, una cafetera. Y era, llévate la cama. Ahora quieres vivir allá en la clínica, en la iglesia. Y yo decía, Señor, ¿cómo le hago entender a él lo que yo siento cuando yo estoy en tu casa? Cuando yo estoy en la iglesia, cuando yo puedo adorarte, cuando yo escucho a mujeres hablar de fe. ¿Cómo se lo hago entender? Házselo entender tú. Katy, y llegó el día, mi esposo me decía, las evangélicas las dejan los maridos. Y yo te voy a dejar a ti. Pero yo ahora estaba en otra, yo ahora estaba peleando por mi hogar. Y yo decía, yo quiero predicar sin hablar. Enséñame a predicar sin hablar. Enséñame a predicar con mi testimonio. Y leía ese verso tan hermoso que dice que la esposa es corona para su marido. Yo decía, yo quiero adornar mi casa. Yo quiero ser afable. Yo no era afable. Yo por mucho tiempo peleé con un espíritu de violencia. A raíz de todas las infidelidades y cosas que viví, yo maltrataba a mi esposo físicamente. Ahí era un maltrato mutuo. Yo lo hacía físico, él lo hacía verbal, psicológico y demás. Y el Señor empezó a sanarme, a decirme cosas tan hermosas que yo no escuchaba en mi casa. Pero yo no rechazaba a mi esposo. Yo aprendí a amar a mi esposo. Y a entender que el Espíritu Santo de Dios, que hoy habitaba en mí, iba a hacer la obra en él. Hasta que llega el día, Katy, la prueba, todos seremos probados.
Y llega el día en que mi esposo me dice, Dios o yo, ¿te quedas con Dios o te quedas conmigo? Ese día la película pasó por mi mente y yo dije, Señor, si Él se va, yo puedo sobrevivir, pero si tú me dejas, es una muerte segura. Yo me muero si tú me dejas. Y con dolor en mi corazón, yo le dije a él, yo no te he echado en mi casa, esta es tu casa, pero el que se queda aquí se queda con Dios y Dios se queda aquí y yo me quedo con Dios. Él cogió su maleta, armó su maleta y él se fue. En el camino se encuentra mi hijo, a Robin, con su vozarrón desde muy peladito, él tenía una tremenda voz. Le dijo, ¿usted para dónde va? No, usted se va para la casa, vamos para la casa, papi. Era el mismo Dios. Y él regresa, había orgullo, él me dice, yo no tengo por qué irme de mi casa. Esta casa es mía también. Pero cuando él sale, Katy, me pasó lo que quizás le pasa a muchas mujeres. Y empecé a decirle a Dios, ahora que te estoy buscando, ahora que yo quiero servirte, ahora que estás en mi vida, mi esposo está así, o sea que perdí mi hogar, este es el precio, Señor. En el mismo Betel donde oraba por él, ahora yo le estaba reclamando al Señor. Devuélveme a mi esposo, yo ahora quiero tener mi hogar. Este es el precio que yo tengo que pagar. Cuando él regresa, entendí que era Dios teniendo el control. Y quizás hay muchas mujeres que dirán, pero yo vivo orando, yo sigo clamando por mi esposo y aún no vivo lo que ella está viviendo. Y es que en mí tenía que pasar algo. Por eso te decía, la ceguera de mi esposo era para abrir mis ojos. Se tenían que despertar mis sentidos espirituales. Tenía que haber una mujer sabia, entendida de lo que se estaba moviendo. Katy, yo no estaba peleando por cualquier cosa. Yo soy una mujer pro familia. Yo creo en la restauración. Yo creo en los matrimonios. Yo creo en el hogar. Lo que se estaba peleando era algo mayor. Se estaba peleando un hombre que hoy en día le sirve a Cristo. Se estaba peleando por unos hijos que tienen propósito en el Señor. Se estaban peleando quizás generaciones. Todas esas familias que hoy el Señor, a través de mis heridas, hoy yo le puedo decir a una mujer tranquila, que si el mío cambió, el tuyo va a cambiar. Tranquila, que si Dios lo hizo con mi hijo, aquel joven que no creía en el Señor, que se apartó de Dios, y hoy le sirve al Señor, Dios lo va a hacer contigo. Pero era necesario que mis ojos se pudieran abrir. Era necesario tener un encuentro con el Señor. Y lo que está pasando hoy en día, muchas mujeres a mí se me acercan. ¿Y qué hago? ¿Qué hiciste? Aún me dice, ¿cuánto tiempo duraste? Yo no sé, quizás 2, 3 años, no lo recuerdo totalmente. Para que tu esposo pudiera cambiar. Y es decirle a todas esas mujeres que hoy quizás nos están viendo y escuchando. Y es que cuando Dios entra a una casa, Dios entra a colocar orden. Dios inicia por esa antorcha que se levanta a decir, como María lo hizo. Ok, Señor, heme aquí, hazlo conmigo. Necesitan entender que Dios va a iniciar por nosotras. Dios va a empezar por mí. Porque si en mi casa se levanta un Moisés, en mi casa se levanta un Josué, un Moisés que suba a la montaña, y mientras él sube a la montaña, como yo no he sido cambiada y transformada, entonces yo me quedo acá abajo a la falda de la montaña siendo un becerro de oro. Entonces cuando ese hombre viene de tener ese encuentro con Dios maravilloso que todas las mujeres quieren que su esposo tenga, pero como yo no he permitido que Dios me edifique a mí, me transforme a mí, me cambie a mí, entonces yo vengo y yo daño lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde podemos decir que muchas veces ha sido tardanza de nuestra falta de disposición a que Dios rómpeme, cámbiame, transfórmame, haz conmigo para cuando tú empieces a cambiar a los demás de mi casa, yo poder ser tu aliada. Dios necesita mujeres que sean aliadas de Él en las casas. Dios necesita en cada familia, en cada hogar, tener una aliada. Tener una mujer apercibida de que el enemigo no ha entrado, pero ya tú estás escuchando al mundo espiritual que te está diciendo cuidado. Claro. Y tú te levantas en la brecha a orar, a desarrollar una amistad, una intimidad con el Espíritu Santo que te pueda decir lo que está pasando con tu hijo cuando tú no lo estás viendo. Poder entender, Katy, levantarme a las 12 de la noche y pasar 2 y 3 veces por la puerta de la habitación de mis hijos y tener que abrir la puerta y sentarme en la cama y decirle, ven acá, algo está pasando porque el Espíritu de Dios me está hablando.
Que a través de un sueño el Señor te diga, cuidado porque va a pasar esto. Nosotras somos la aliada de Dios en nuestros hogares. Y como tal, tú te levantas a clamar. No es en vano la enemistad que el Señor habla en el principio entre la serpiente y la mujer. Y tú conoces, tú escuchas la serpiente cuando se acerca. Tú escuchas cuando la mujer extraña se acerca. Los secuaces de Satanás para tus hijos. Las malas amistades. Los malos negocios. Ahí no es. Tú escuchas porque hay una enemistad y tú conoces a tu enemigo. A lejos tú conoces a tu enemigo, tú lo escuchas y te conviertes en esa aliada del Señor para tú levantarte y pelear por tu casa. A entender lo que significa realmente misericordia. Y es que yo tengo que amar a mi esposo con sus miserias. Yo tengo que amar a mis hijos con sus miserias. Aunque mi hijo me diga, yo no soy esto, yo soy aquello. Aunque mi hijo me diga, estoy consumiendo. Aunque mi hijo me diga, estoy haciendo. Esa es la miseria que lo tiene alejado de Dios. Pero yo tengo que mostrarle a un Dios de una forma distinta. Yo tengo que mostrarme como una madre, como fue el padre del hijo pródigo. Yo quiero predicar sin hablar, como te decía anteriormente, y que mi esposo diga, yo necesito conocer a Dios como mi esposa lo conoce. Él se sorprendía cuando ya de pronto me salía con alguna grosería o me gritaba o pasaba algo y él esperaba una respuesta a la que yo estaba acostumbrada. Porque si él me decía ping pong, pam, ping pong, y todas las vocales completas, ¿verdad? Claro. Katy, yo llegué al límite un día de con comida caliente, le serví a mi esposo y de voltearle el plato caliente. A ese nivel estaba el enemigo trabajando en mí y yo le abría la puerta a Satanás en mi casa. Por eso la palabra es tan clara cuando dice que la mujer sabia o edifica o destruye. ¿Cómo yo le iba a pedir a mi hijo que no se alejara de Dios? Si cuando había un bazar, una fiesta de barrio, la primera que estaba era la mamá. Yo estaba llevándolo a un abismo y yo escuché la voz de Dios muchas veces decirme insensata. Y cómo duele cuando Dios te dice insensata. Pero yo era una insensata. Y tenía que vivir todo lo que viví, todos los procesos que viví, los que sigo viviendo, para poder hoy sentarme aquí contigo y poder hablarte a ti y hablarle a todo el que nos está escuchando y decirle, Dios sí restaura, pero inicia por ti. Inicia por ti. Te tienes que levantar tú primero a creerle a Dios. Por eso entendí tanto esa promesa de que te hace bienaventurada es creerle a Dios. Ser una tsunamita en tu casa. Levantar un altar en tu casa para el Señor. Ese lugar calientito de honra, donde los demás cuando tengan frío, porque alejarse de Dios trae frío, cuando tengan frío, ellos se quieran acercar a ese altar y decir, yo aquí encuentro calor. Aquí hay una mamá que me escucha. Aquí hay un papá que me escucha. Aquí hay una mamá y un papá que a mí me modelan a Dios. Escuchar a mi hijo un día decirme, mamá, ¿sabes por qué yo oro de madrugada? Porque yo te escuchaba orar a ti. Con los bombillos apagados y caminar toda la casa. Y yo decía, y si mi mamá no le da miedo y ella es mujer y no le da miedo, porque a mí me va a dar miedo. Predicar sin hablar, Katy. Predicar sin hablar. Las mujeres hablamos mucho. ¿No ves que no te dejo ni hablar? Las mujeres hablamos mucho. Pero que si lo que vayamos a hablar sea algo que realmente edifique tu casa. Así es, amén. De hecho, Gladys, bueno, en lo personal, yo muchas veces he sentido que el Señor a mí también me ha dicho, cuando nosotros queremos dar frutos o cuando la persona, el ser en Cristo, quiere reflejar frutos, es necesario aprender a ser árbol. Pero también tienes que ser consciente de que tienes que ser podado. Así es. Y las podas duelen, pero sabemos que cuando es Dios quien decide podar cada ramita, es necesario para poder dar esos frutos y esos son los frutos que hoy en día tú estás recogiendo. Amén. Sí, viviste el proceso, pero hoy en día tienes un hogar restaurado, tienes una familia que sirve a Dios, que honra a Dios a través de cada ministerio, tienes unos hijos que tienen un gran temor de Dios y que para su gloria y para su honra también le sirven.
Amén. de los cuales también me gustaría que de pronto pues hables un poquito de ellos. Gladys, tú consideras que tus hijos son muy importantes para ti y para tu historia. Sí. Pero ¿cómo has aprendido tú como madre a confiar en Dios con cada uno, sabiendo que cada uno tiene un corazón diferente, pero que igual aman a Dios? Distintos, ellos son muy diferentes. Tengo dos hijos varones, el mayor Robin tiene 23 años y tengo mi hijo Jean Paul tiene 19 años. Ellos son diferentes en todo, la forma hasta de vestir, de comer, de hablar. Con ellos pasa algo particular y es que uno cumple el 10 de mayo y uno cumple el 11 de mayo y toda la vida fue un complique poder compartir con ellos un mismo día. De pronto, para ahorrarnos, niños, vamos a ahorrarnos, vamos a hacer una sola fiesta. No, era desde pequeños, fueron muy distintos, pero tan amados. Mis hijos son muy amados. Mis hijos en tiempos de no conocer a Dios, de no saber que Dios estaba ahí, fueron el lenguaje de Dios en mi vida. Recuerdo ahora con esa pregunta que tenía Robin Daniel como un año, y ya yo no podía más, Katy, con mi matrimonio, con mi esposo. Yo estaba muy lastimada, había vivido un proceso bien delicado con él y él se quedó dormido. Yo tomé el arma de dotación de mi esposo y yo dije, aquí se acaba todo, pero era más la raíz de amargura, porque mira el pensamiento que Satanás colocaba en mí. Si tú te matas con el arma de dotación, él va a ir preso. Yo quería era lastimarlo a él. O sea, yo ni siquiera era consciente de que era mi vida, de que tenía un niño. No, yo tengo que lastimarlo porque él me está haciendo daño. Y tomé esa arma en mis manos y cuando ya la tengo ya para activar el arma, yo escuché un no. Así, un no seco. No. Y lo que hago es voltear y ver al niño en la cama. Y yo dije, ¿y mi hijo? ¿Qué iba a hacer de mi hijo? Yo solté el arma, abracé a mi hijo, lloré. Mi esposo supo eso ya muchos años después. Yo nunca lo confesé, nunca lo dije. Y ellos han sido ese motor. Jan llega a mi vida. Ellos son el lenguaje de amor. Mira, Jan llega a mi vida después de un intento tras intento con mi esposo. Y en esa época también. Y a mí me habían dicho que yo no podía tener más hijos. Tenía un problema de quistes bastante serio. Y el médico me dijo, no puedes. Hay que someterte a un tratamiento. En pleno tratamiento. A mi hijo lo molestamos en casa. A veces le decimos el quiste. Porque en pleno tratamiento, Katy, yo empecé a sentirme bien rara. Y yo decía, yo estoy embarazada, pero no me atreví a decirlo porque no, ven acá, yo estoy en tratamiento. ¿Será el medicamento que me está cayendo mal? Recuerdo que mandé a buscar una de esas caseritas, pruebas caseras y wow, embarazada. Mira, fue un tiempo de calma para mi vida. Me dediqué a mi embarazo, a disfrutarlo y todas esas tormentas se calmaron. Pero como esas cosas momentáneas, porque lo que no hace Dios, lo demás termina siendo momentáneo. Y han sido mis maestros de vida. He aprendido a amarlos tal cual son, con sus defectos, con sus virtudes, con su forma de ser. Y me siento afortunada de ser la reina de la casa de alguna forma, de que si me cayó un pringo de aceite y grito, salen los tres. Mi esposo, ¿qué te pasó? ¿Qué tiene? He tenido procesos de salud. En este año he estado internado 2 veces, un proceso de salud. Katy, quien me ha cuidado ha sido mis hijos y mi esposo. Ellos se han dedicado a cuidarme, a atenderme, a cocinarme, a estar ahí. Son el regalo de Dios. Me mantuvieron viva, Katy. Mientras Dios hacía su entrada triunfal a mi corazón, ellos me mantuvieron viva. Ellos han sido parte de ese proceso. Total. Y de ese ensanchamiento que hoy en día Así es. profesas y tienes en Dios. Gladys, bueno, para ya ir finalizando y cerrar este maravilloso tiempo que sé que ha sido de bendición, como ya habíamos hablado desde el comienzo, eres una líder espiritual, pero también un ser que levanta familias. En tu congregación eres líder precisamente de un proyecto de familia y me gustaría que de pronto le des un mensaje como para ya cerrar este tiempo.
¿Qué mensaje le das a aquellos hogares que de pronto sienten que ya no tienen esperanza? He visto a Dios obrar tanto, tanto, no solamente en mi casa, sino en tantas familias, que lo que tengo para decirle hoy al pueblo de Dios o simpatizante o tú que hoy te encontraste con esta transmisión y que no es casualidad, es que Dios no se da por vencido. Nunca se da por vencido contigo, no se da por vencido con tu casa, no se da por vencido con tu hogar, no se da por vencido con tus hijos. Con Él siempre hay una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Él es experto en hacer cosas donde nadie puede. Él es experto en dar vida donde hay muerte. Él es experto en restaurar lo que está totalmente destruido. Él lo levanta. Él levanta nuevos muros. Él levanta un hogar. La palabra dice que en vano, ¿verdad? Vela la guardia si no es Dios quien está ahí. Que puedes edificar de la forma que tú quieras, pero si no es Cristo el que ha entrado a tu casa, va a ser algo que va a caer pronto, va a ser como la arena, como dice la palabra. Mi consejo para ti es que tú puedas dejar entrar al Señor a tu casa, que no des por tardanza, que Él tiene un tiempo para todo, que Él va a obrar en el momento oportuno, que lo que tú hoy estás viviendo no es para muerte, es para vida, que lo que el Señor está obrando, aún en ese hijo que quizás está lejos del hogar, en ese esposo que no quiere escuchar al Señor, va a ser para glorificarte Dios en tu vida, para hablarte de su gran amor. Hay cosas que el Señor no, a veces decimos, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Hay cosas dolorosas en tu matrimonio que Dios no las provoca, pero sí las permite para llegar a su propósito. Yo creo en esa ley de las 3P. No las provoca, pero las permite para poder cumplir su propósito. Decirte que perseveres en Dios, que abras tu corazón y que esta palabra que hoy compartí contigo, que seas esa bienaventurada mujer que decidas creer, que decidas levantarte en fe y permitir que el Señor cambie, transforme tu historia, que inicie por ti y que tú puedas predicar en tu casa, a tu familia, aún sin hablar, por todo lo que el Señor a causa de su presencia va a romper en tu casa. Yo creo que Dios va a romper yugos, va a romper cadenas, que la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios, que hoy yo puedo sentir aquí, también está en tu casa, está obrando en tu familia, está rompiendo los yugos generacionales que están impidiendo ver la gloria de Dios. Las mentiras de Satanás de que tu hijo se va a quedar en la droga, hoy se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Las mentiras de Satanás de que tu matrimonio no tiene arreglo, una segunda oportunidad, hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Dios es un Dios de familia. En la familia de los cielos y la tierra, dice su palabra. Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de restauración y el Señor va a obrar en aquello que tú ves imposible. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Se necesita una valiente, un valiente, uno solo que se levante y diga: aquel carcelero aceptó a Cristo en su corazón y toda su casa fue salva. Se necesita uno solo que diga: yo no sé qué vas a hacer tú, pero que pueda decir: yo y mi casa le voy a servir al Señor. Que te muevas en fe para lo que el Señor va a hacer contigo, porque grandes cosas va a hacer el Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús, Katy. Amén. Para las familias. Amén, amén, qué bendición, Gladys. De hecho, ahora que dabas ese mensaje, me llevaste a pensar la importancia de los hogares restaurados y confiando. Yo vengo también de una familia disfuncional, pero bueno, lo importante es que en Dios todas las cosas son nuevas y para la gloria y para la honra. Soy casada y tengo un esposo al cual servimos y sabemos de que nuestra generación pues también le va a servir a él. Amén. Y bueno, Gladys, una última pregunta, muy breve. Nos gustaría que de pronto nos digas cómo ves tu casa hoy, brevemente, cómo ves tu casa hoy y qué significa para ti el hogar en esta etapa de tu vida. Veo la voluntad de Dios. Veo la voluntad de Dios. Aún seguimos saltando muros. Aún vivimos enfrentando retos. Y Dios lo habló en su palabra. No va a ser fácil, pero yo estaré contigo. Eso veo en mi hogar. Veo la voluntad de Dios. Lo veo a Él en el centro. Veo a un hombre en mi esposo. Veo a un Pedro que fue formado, fue tratado y que hoy en día es como una roca fuerte que ha decidido pelear por su casa.
Veo a unos hijos en la voluntad de Dios con luchas, muchas luchas y procesos, pero que al final Dios siempre gana, Katy. Él siempre gana. Mi casa la veo así, en la voluntad de Dios. Amén, amén. Wow. Este es un testimonio que de alguna manera nosotros podríamos estar llamando, restaurando o edificando nuevas generaciones, edificando voluntad y propósito de Dios a través de la familia. Y bueno, Gladys, una bendición para mí una vez más decirte que gracias por acompañarnos en este tiempo, pero no te puedes ir sin antes nos regales una oración. Ay, bueno, no. Primeramente, gracias. Finalmente, porque ya me tengo que ir. Y gracias por la invitación. Gracias por acogerme, por hacerme sentir tan amada, tranquila, estaba nerviosa. Pero no, Dios te usa poderosamente y me fuiste llevando en la calma y sé que es el Espíritu Santo. Así que gracias a Mari, gracias a Juan, gracias a este equipo maravilloso. Sé que Dios va a seguir haciendo muchas Amén. cosas con ustedes porque muchos hijos de Dios tienen una historia que contar para Amén, glorificar así su es. nombre. Así es. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos verte, Dios, desde nuestra niñez, aunque no te conozcamos o quizás no identifiquemos tu presencia, Señor, pero tú siempre has estado. Hoy mi oración es por esas familias, Señor, por esa mujer que se ha conectado, por ese varón que quizás, Señor, está escuchando en esta hora, Dios, y ha pensado que su familia ha llegado a su fin, que su matrimonio se ha roto, Dios. Yo creo en la restauración. Yo creo que cuando tú entras a una casa todo cambia. Yo creo que cuando tú entras a un hogar las familias son restauradas, los hijos son levantados. Yo creo que cuando una madre, Señor, y un padre permanecen de rodillas clamando a tu presencia, los hijos, Señor, se mantienen en pie en tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro, Señor, para cada hogar conectado en esta hora, para el hogar de mis amados hermanos que me han hecho esta invitación, Señor, que tú te vas a glorificar, Dios, que tú te vas a manifestar, que tú vas a restaurar, que tú vas a obrar, que tú vas a proveer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Creo, Dios, que tu presencia en esta hora, Dios, está aquí, pero también está en los hogares que están escuchando y que vamos a escuchar testimonio de restauración, que se van a levantar mujeres sabias y entendidas, Dios, a pelear por su hogar, a mantener al enemigo, Señor, a distancia y a raya de lo que Dios les ha entregado, de lo que el Señor ha entregado en sus manos. Mujeres que van a decidir a partir de hoy ser corona para sus maridos y predicar sin hablar a un Señor, a través de su testimonio. Bendigo a cada familia conectada, Señor. Declaro tu presencia y sobreabundancia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, una vez más les damos las gracias por habernos acompañado todo este tiempo a través de este episodio. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Aquellas personas que de pronto todavía no se han apuntado en la campanita de notificaciones, los invitamos para que nos sigan también en nuestras redes sociales y los esperamos en un nuevo episodio de Promesas Podcast. Muchas gracias.